Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola, querida Socorro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Adriana. Aquí en Enfoque y al pie del tiempo. A ver. Pues abundan en estos días asuntos que momentáneamente meten ruido, temas importantes que ocupan pues espacios informativos de primera y problemas mayores que encuentran poco reflejo en el interés de los medios tradicionales y de nuevas tecnologías. A manera de ejemplo ruidoso está la violencia en las marchas feministas con motivo del Día por el Derecho al Aborto. Extraña el nivel agresivo con que algunas mujeres que reclaman el derecho al aborto actuaron en la Ciudad de México en una marcha que podía ser pacífica, además de legítima. Extraña porque las organizadoras deben saber que el Zócalo ha sido ocupado por militantes de la ultraderecha católica, que es enemiga jurada de su causa. Sí. Llegar ellas también al Zócalo era arriesgarse a un enfrentamiento con posibles heridos y hasta muertos. Yo creo que hizo bien la jefa de gobierno en evitarlo, al prevenir un choque. Los que sí hicieron mal fueron los jefes policíacos al enviar para contenerlas solo a mujeres. Creo que debería haber sido un conjunto mixto, porque fue muy desagradable ver la violencia de mujeres contra mujeres. Sí, qué pena. Y es sospechoso que tanta furia femenina se desate a favor del aborto en la primera entidad que despenalizó esta práctica, que concede a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo. Por cierto, estas decenas de ocupantes del Zócalo que reclaman derrocar al presidente de la República y argumentan que quienes sostenemos, que nos quedamos en los 90, dicen, los que sostenemos que quienes llegan al poder político por mayoría de votos solo deben salir del poder político por la vía de elecciones democráticas, no por intentonas golpistas. Dicen esa locura los de Frena, ¿no? En medio de gritos de odio y al mismo tiempo pronuncian oraciones religiosas e invocaciones a Dios. No, señores de Frena, la democracia mexicana está llena de defectos, pero es el mejor sistema político que existe en el país y que hemos podido construir hasta ahora. Sus excesos verbales huelen no solo a fanatismo, sino a dinero sucio y a intereses políticos que, como diría un clásico, no se atreven a confesar su nombre. El tema que hoy acapara la atención de los medios, voy a hablar ya no de lo ruidoso, sino de lo importante, es el que el Ejecutivo puso en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendrán que resolver hoy o muy pronto. Es la intención de someter a consulta popular el abrir procesos contra expresidentes de la República y enjuiciarlos. Yo espero, por el bien de todos, que el Tribunal Máximo defienda la Constitución vigente. Aplicar la ley y mantener el orden son obligaciones ineludibles del gobierno, no asuntos sujetos a votaciones a mano alzada o a votaciones a modo. Si hay delitos que perseguir contra algún o algunos de los expresidentes, que el Ejecutivo proceda de inmediato a través de las fiscalías, pero sin generar espectáculos que debilitan la vida institucional del país. Otro tema importante. La Asociación Nacional Bancaria ha respondido que no a la sugerencia de la Secretaría de Hacienda de hacer quitas a los deudores morosos de los bancos. Y los banqueros tienen razón al advertir que solo aplicarán una política de negociación con sus deudores caso por caso. Los bancos son, no hay que olvidarlo, intermediarios entre ahorradores que van y depositan ahí sus pequeños, medianos o grandes ahorros y los deudores.
Aquí hablé la semana pasada de la corrupción presente en áreas del gobierno. Ujú. Los banqueros Ujú. también tienen lo suyo y deben reconocer y combatir la corrupción presente en sus propias instituciones y la operación dentro de ellas de funcionarios que otorgan créditos con dinero de los ahorradores a fantasmas y a personas que no tienen el perfil para recibir préstamos o tarjetas de crédito. En lugar de estar gastando en call centers para molestar a gente que nunca ha puesto un pie en determinado banco para hacer determinada operación, los banqueros están obligados a revisar sus protocolos de operación crediticia y a la gente que trabaja con ellos y que en algunos casos han formado especies de mafias para inventar créditos, para inventar préstamos a fantasmas y otorgar créditos a personas ilocalizables o inexistentes. Así dejarían de perder dinero y de molestar a ciudadanos que no pueden quejarse de forma directa por el acoso bancario y el manejo indebido de datos personales ante la Conducef, como la mayor parte del gobierno federal sigue cerrada, ¿no? Qué ironía, por cierto. Uh-huh. El Poder Ejecutivo puso a trabajar al Poder Legislativo y al Poder Judicial, pero sus oficinas en mayoría abrirán hasta el 4 de enero, según se anunció ayer. Cierto. Así andan las cosas en grandes temas como seguridad, más bien inseguridad, políticas, en temas políticos y en temas financieros, que dicho sea de paso, le importan poco a la gente común. De lo que menos se habla es de lo que a la gente de a pie sí le importa, porque es su vida día a día. Entonces, cabe hablar, y ahí voy a temas importantes de los que se hable poco en medios, hablar del hambre y de los comedores comunitarios, del desempleo, de la educación a distancia, pero con millones de niños y jóvenes que no tienen las herramientas para participar en la educación a distancia, uh-huh. y del desastre ambiental que las medidas contra la pandemia está acrecentando. No podemos hablar de todos los temas por razones de tiempo y porque cada uno merecería un comentario aparte. Pero voy a hablar de uno o dos. Hablemos del hambre, porque de acuerdo con un viejo dicho popular, primero es comer que ser cristiano. Sí, de acuerdo con un reporte reciente del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, se estima que en América Latina, desde Buenos Aires hasta la Ciudad de México, habrá un aumento aproximado de 270% de personas que enfrentarán grave inseguridad alimentaria. Esto es hambre. Uh-huh. De 4.3 millones antes de la pandemia, se está pasando a 16 millones hoy. Se triplica pues el número de hambrientos. No se requiere ir muy lejos para comprobarlo. En las antiguas ferias de barrio del sur de la Ciudad de México, los que viven de ellas, en lugar de vender boletos para el tiro al blanco o el juego de canicas, cambian las muñequitas y algunos juguetes por bolsas de frijol, arroz, latas que la gente les quiera dar. Hace unos días me corrigieron en el programa diciendo que los comedores comunitarios no son gratuitos, que cobran 10 pesos. Pues no deberían cobrar, porque una familia de 5 integrantes no puede reunir 50 pesos, Adriana, no. para comer una vez al día. Pues no. Si los tuvieran, no iría a los comedores. Pues sí, porque no es que no cocinen las mujeres o los hombres en sus casas porque les dé flojera, es que no cocinan porque no tienen para comprar lo básico. Uh-huh. Y a lo mejor ni gas o luz. Así es, ni casa. Además. En algunas entidades del país, Guerrero, por ejemplo, estados del norte y del occidente y del sureste, la gente está organizándose y está organizada en mi tierra, en Colima, para que los comedores operen en forma gratuita. Los vecinos aportan algunos alimentos básicos y otros trabajos para que coman los que ya no tienen nada con qué salir adelante.
Los 3 órdenes de gobierno, el federal, los estatales y los municipales, no pueden hacer que no ven ni oyen esta tragedia. Es un asunto de humanidad y de sentido común, no de ideologías. En los países ricos se ha recurrido a la figura de la ayuda temporal llamada ingreso mínimo vital. En México es muy difícil porque es, sin duda, una cuestión costosa, muy costosa. La causa de esta hambruna, derivada de la pandemia, se llama desempleo. El empleo formal e informal está severamente afectado en México y con él millones de personas. Como muchos sabemos, el turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas para México, solo superada por las remesas de mexicanos en el exterior y seguida por los ingresos petroleros. Que están a la baja. ¿Y también, el turismo, qué me dices? Pues este año el sector turístico está perdiendo cerca de 197 millones de puestos de trabajo, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, toda vez que casi 450 millones de viajeros cancelaron sus traslados. En México, el INEGI reporta que se ha perdido el 77.4% de los ingresos por turismo. El desempleo en hoteles, restaurantes, fondas, transportes aéreo, terrestres, marítimos es escalofriante. ¿De qué viven millones de mexicanos que trabajaban en estas áreas? Viven de milagro. Este y otros temas, como el impacto que el uso sanitario de plásticos y productos químicos contra la pandemia tiene ya sobre el medio ambiente, son los temas que le importan a la mayoría de la gente que vive de su trabajo, de sus manos, de sus cerebros. Todo lo demás es mala política y comunicación distractora. Tienes toda la razón. Mala política, comunicación distractora. Pues hasta aquí, ya. ¿Qué más le agregamos? Pues mira, Adriana, contundente. Hay temas de veras importantes, hay temas ruidosos y hay temas que parece que la gente se va a acostumbrar. ¿A qué se va a acostumbrar? ¿A no comer? No, fíjate. No nos vaya a pasar lo que al caballo del ranchero. ¿Qué le pasó al caballo del ranchero? Cuando se estaba acostumbrando a no comer, se murió. Pues sí. Ay, no, por Dios, no. Sabes que a mí me da por decir dichos y populares. Son divinos, divinos, pero a mí me dio risa, pero no, en el caso de las personas, no se mueren, se levantan, generan conflictos, hay molestias sociales graves, expresiones sociales graves. La historia de México, del virreinato hasta hace pocos años, o hace algunas décadas, está llena de esos motines generados por el hambre. Sí, Socorro. Gracias, buenas tardes. Te mando un abrazo. Yo también a ti, querida Socorro Díaz, al pie del tiempo.